Es un honor, un inmenso honor para Cadena Máxima, para los 23 departamentos, para los 60 municipios y para quienes nos ven y escuchan fuera de la provincia, poder entrevistar a la doctora en Ciencias Sociales, Micaela Cuesta. Micaela ha escrito una obra que ha servido de reflexión profunda para quienes somos partes de este espacio político, pero a su vez es una investigadora destacada de las ciencias sociales, con altas responsabilidades en la Universidad Nacional de San Martín y con una vasta obra en estas materias. Micaela Cuesta, muy buenos días. Mauro Sabadini y Lu Fretes, te saludamos junto a todo el equipo de Cadena Máxima desde la provincia de Salta. Hola, buenas tardes Mauro y Lu, muchísimas gracias por esta presentación que no sé si merezco, pero que agradezco mucho. No, por supuesto que sí, bienvenida. Es un honor para nosotros poder conversar unos minutos con vos y seguramente este honor y el placer intelectual será compartido por quienes nos ven y por quienes nos escuchan. Micaela, hace unos años escribiste un libro que mostramos aquí a nuestra audiencia de streaming, que se llama Experiencia de Felicidad, Memoria, Historia y Política. ¿Cuáles son las reflexiones que te llevaron a escribir esta obra tan importante e interesante para la ciencia política, la historia, la sociología? Bueno, en realidad este libro es producto de varios años de lectura y de investigación que culminaron en mi tesis de doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde surge a partir de una inquietud grande y yo creo que política, que leyendo a Hegel y sus lecciones sobre filosofía de la historia universal, Hegel decía: la felicidad solo son las páginas vacías en la filosofía de la historia. Y había algo de esa reflexión que me generaba, me revelaba, por decirlo rápido, de algún modo. Entonces, la interrogación surge, este libro surge en principio de esa inquietud y esa disconformidad respecto a esa frase de Hegel, que me invita entonces a revisar, repasar otras formas de vincularnos con el pasado, en donde fuera posible alojar esa pregunta por la historia, ¿no? Por la felicidad, sin negar los padecimientos, sin negar los sufrimientos, sin negar las pérdidas, pero sin tampoco negar el lugar o el rol de la felicidad en la historia de los pueblos, en las experiencias subjetivas, sociales. Entonces, a partir de allí, y con un fuerte pie en la teoría crítica y en ciertos pensadores que habían reflexionado sobre una idea profana y por lo tanto uno podría decir pública o común o política de felicidad, comencé a desarrollar estas ideas que culminan en este libro que tiene ya unos 10 años, ¿no? Pero que sigo sosteniendo. Sí, es asombrosa la vigencia de esas reflexiones. En términos de la participación política cotidiana, en la praxis política cotidiana, aparece siempre esta discusión, que hoy se ve claramente en el espectro político argentino también, respecto si la felicidad debe ser abordada como un fenómeno absolutamente individual y subjetivo, o si en cambio es parte, como bien señalabas, de un proceso colectivo. Si, como te preguntás vos también en tu obra, si puede pensarse la felicidad como una categoría de análisis de las ciencias sociales. Uh-huh. Sí, bueno, definitivamente creo que es una categoría en disputa. La felicidad, hay usos ideológicos de este término, hay muchos intentos por banalizarla, distorsionarla, negarla. Entre esos intentos y usos ideológicos diría que hay por lo menos dos que son muy problemáticos por culpabilizadores, digamos, y por individualizadores de esa experiencia, que son las que procura confinar la felicidad a algo que se resuelve en el consumo de ciertos bienes. Entonces la felicidad sería reducible a una cuestión
meramente, ¿no?, de mercado privada, y otra forma de privatizarla es también conducirla a una cuestión absolutamente individual, entonces abordarla desde todas las tecnologías, digámoslo así, de la autoayuda, que por supuesto también están vinculadas a una lógica mercantilizada y de mercado, que hace que se pierda esa dimensión de lo común que la felicidad desde una perspectiva crítica comporta, ¿no? Hay una frase de Adorno, de Theodor Adorno, que es un sociólogo alemán, ¿no?, del 40, que tuvo que exiliarse por perseguido por el nazismo, etcétera, que para mí resume muy bien el espíritu un poco de la discusión más política y crítica sobre la felicidad, que dicen, no es posible felicidad individual que no incluya en sí virtualmente la satisfacción y la felicidad de la sociedad entera. Lo que digo es, no podemos decir ni anticipar cuáles son esos bienes o esas situaciones o esas circunstancias que podrán hacernos felices a todos y a todos por igual, pero sí deberíamos se podría afirmar, pero sí podríamos eso, ¿no?, contemplar que existan las condiciones materiales para que algo de ese orden de la felicidad que decíamos recién no se puede identificar con ningún objeto ni ninguna circunstancia particular, se pueda alojarse, pueda promoverse, que se generen esas condiciones, ¿no? O Sí, contengan claro. esas condiciones. Clarísimo, Generalizar, Micaela. generalizarse de alguna manera. Claro, incluso te anticipaste a la pregunta siguiente porque nosotros utilizamos esa frase casi como un mantra. Un mantra, sí. Así es, porque entendemos que es la clave que invita a la reflexión no solo sobre lo político, sino también sobre lo social. Entonces, esa frase que mencionás es bandera aquí en Salta. Con relación a esto que mencionabas, los partidos políticos de alguna manera han siempre puesto en valor el bienestar general, la felicidad pública, de una manera u otra en la tradición política argentina, desde los socialismos, pasando por la Unión Cívica Radical en la línea irigoyenista, pasando por el peronismo, por supuesto, la felicidad aparece con mayor, más explícitamente o menor explícitamente, pero aparece en todo el ideario político. ¿Vos considerás que las fuerzas políticas partidarias de nuestro país hacen de alguna manera honor a eso que figura en sus doctrinas, o que de alguna manera queda soslayado y no se traduce nunca en praxis o en un itinerario hacia? Bueno, es una pregunta difícil. Voy a intentar responder con un rodeo. Lo primero es de recordar quizás que hemos olvidado, y la explicación de por qué hemos olvidado es muy compleja y no vale la pena tratarla ahora, pero hemos olvidado que la felicidad ha formado parte de una tradición filosófico-política muy antigua, diría desde la Grecia antigua, en donde la felicidad efectivamente se asociaba a lo público. Está bien, en la Grecia se excluían de esa posibilidad a las mujeres y a los esclavos, pero estaba vinculada el imaginario de una felicidad a la vida en común y a lo público. Luego existieron otras experiencias históricas que trajeron como novedad a la escena política la postulación de una felicidad pública, como la Revolución Americana, pero también la francesa, que hablaba ya no de una felicidad pública, sino de una felicidad del pueblo, más parecida a las tradiciones que vos traías, ¿no? La felicidad del pueblo como la felicidad de las mayorías y la garantía, ahí sí, de cierto bienestar económico, social generalizado, en un momento histórico en donde la miseria y la pobreza era muy extendida. Existen tradiciones, existen movimientos políticos, no sé si diría político-partidarios para estos casos, ¿no? Pero sí revolucionarios, que traían a la escena la politicidad de ese concepto y la importancia de ese concepto,
de distintas maneras, ¿no? Una felicidad del pueblo, de la mayoría, está más asociada a la idea de bienestar, ¿no? De bienestar general, y ahí nos dirigimos hacia un tema que es también muy complejo, si es que el confort es solo el confort, el bienestar del pueblo, o qué es el bienestar del pueblo, si es ampliación de las posibilidades de consumo o es otra cosa. Yo tiendo a pensar que no es solo ampliación de el consumo, aunque lo presuponga, sino otra cosa, sino una forma de lazo social que no esté atravesada por la hostilidad o la competencia, por ejemplo, o es la felicidad asociada no ya a esto que decíamos del confort y bienestar, sino a una suerte de deseo de participar en los asuntos de gobierno, ¿no? Eso también creo que es un elemento imprescindible para la democracia contemporánea, que creo que todos coincidiríamos si decimos que lo que está erosionado es justamente ese deseo de participar en los asuntos públicos. Absolutamente. Y eso es un problema para las democracias, es un problema para el bienestar de las mayorías y es un problema para la política partidaria, ¿no? Y no solo, pero pienso fundamentalmente para la política partidaria, ¿no? Porque en esto que me preguntaba decía, bueno, hubo intentos de alzar esa bandera en un sentido más de pasiones alegres, que fue bastante banalizador de un concepto denso de felicidad pública. Claro. Podemos enmarcar, hace un rato hacíamos referencia a eso, digamos, el nacimiento de este espacio aquí en Salta es una especie de respuesta a muchas cosas, pero entre otras a la banalización de la revolución de la alegría que trajo el neoliberalismo en su versión. Hoy es un día donde tenemos que ser muy respetuosos con todas las fuerzas políticas, así que perdón, me voy a retractar, Micaela. Pero digo, el contexto en el cual surge tiene que ver, por un lado, para no contribuir a la legitimación de la indiferencia, para no contribuir a la banalización del discurso político y de aquellos conceptos que deben vertebrarlo, toda vez que los partidos políticos después terminan vertebrando a nuestra democracia. Entonces, en este sentido, y pidiéndote disculpas porque hoy todas las fuerzas políticas han colaborado con la reflexión en este programa. Te llevo hacia otro lugar con las últimas dos preguntas, si sos tan generosa con nosotros. La anteúltima tiene que ver si considerás que hoy debemos volver a dar un debate respecto al derecho de la felicidad y eventualmente su incorporación al corpus constitucional, desde la Constitución que mencionábamos antes, de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en el sentido que vos claramente lo explicabas, pasando por pasando por Japón, pasando por Bután, hoy en distintos países está consagrada de alguna manera la felicidad en la Constitución y en otros lugares se debate sin alcanzar. ¿Consideras que en Argentina es necesario que demos ese debate o te parece que no es el momento, que no corresponde, que hay otros debates más importantes? Hoy también es una pregunta muy difícil. A mí me parece que buscar la resolución de los conflictos, antagonismos, dilemas políticos, sociales, en su traducción en una norma legal, no es lo mejor, ¿no? No es lo mejor porque la construcción de esa norma o de ese cuerpo legal poquísimas veces, digamos, se traduce en la producción efectiva de lo que busca. Para ser clara, ¿no? Decir que todos tenemos derecho a la libertad no garantiza ese derecho y tampoco lo resuelve la conflictividad que puede estar detrás de su falta de garantía. Por un lado de esto, la traducción de ese tipo de búsquedas o de proyectos que tienen una dimensión colectiva, pero también tienen una dimensión irreduciblemente, diría, individual, para mí no se prestan o no alentaría, digamos, que se conviertan en una letra de un código, para que nos entendamos rápido. Después también me parece que es
que estemos debatiendo tanto últimamente sobre la utopía, sobre la felicidad, sobre los imaginarios del futuro, habla de una imposibilidad real de habitar ese futuro, de habitar espacios de felicidad, de habitar, de habitar formas del bienestar, digamos. Estamos tan necesitados de ese tipo de experiencias que pareciera que la única manera de experimentarla es nombrándola. Entonces, creo que todas las acciones y prácticas políticos, sociales, colectivas, quizás deberían estar más conectadas con la forma del encuentro, del intercambio, del encuentro con lo diferente, que puedan justamente dar lugar a una experiencia de felicidad. No tanto a imaginar su contenido, porque una de las cosas difíciles del concepto de felicidad es que muchas veces cuando uno busca, procura o define su contenido, se fuma la felicidad, ¿no? Pareciera escaparse. Por eso muchas de las frases dicen, bueno, la felicidad se dice en pasado, la felicidad es aquello que solo podemos nombrar una vez que ocurrió, como si algo de ese término, eso, ¿no? Impidiese ser definido en términos concretos, ¿no? Otro ejemplo, hay algunas autoras que dicen, bueno, cuando la felicidad se pega a determinadas rituales sociales, parece obligar más que habilitar al sujeto a experimentarla. Ejemplo de esto es, bueno, la felicidad es el matrimonio, o el matrimonio trae felicidad. Y uno ahí podría decir, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que todos los que no se casan del modo en que el sistema social dice que deben casarse están condenados al sufrimiento. ¿Por qué socialmente habríamos de afirmar una cosa del estilo, ¿no? Entonces, me parece un tema muy delicado que creo que es interesante abordarlo justamente por lo que tiene de espinoso. La pregunta por la felicidad no tranquiliza, ¿no? Y creo que no debería tranquilizar a nadie. Y quizás en producir esa inquietud esté la virtud de traerla al debate público, ¿no? En el sentido de, bueno, no vamos a decir cómo la gente tiene que ser feliz, para decirlo muy ideológicamente. No se puede decir cómo la gente tiene que ser feliz. Ahora, lo que sí podemos afirmar es que ningún sacrificio, ninguna justificación de ningún sacrificio puede justificarse aduciendo que va a conducir a la felicidad. Eso sí lo podríamos expresar, ¿no? Y eso se podría argumentar filosóficamente, históricamente, sociológicamente, ¿no? La felicidad no es el camino al que se llega o el estado al que se arriba una vez que realizamos los sacrificios necesarios. Bueno, al menos eso no es la felicidad que uno podría sostener o comprender de una perspectiva sociológica y teórico-crítica. Así es, Micaela, y compartimos plenamente. Queríamos, antes de despedirte y agradecerte nuevamente por la diferencia de tus reflexiones, también por la importancia de tu obra, si de este libro que nosotros tratamos de difundir por todas las vías posibles, si tenés algunas últimas consideraciones que hagan anclaje en esta obra para que quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando busquen. Entiendo que sigue habiendo ejemplares, ha sido editado por Prometeo, en esta importantísima obra de Micaela Cuesta. No, solo hay una frase que a mí siempre también, otra de las frases que a mí me interpela mucho, porque es bastante enigmática, que es de Walter Benjamin, que dice, ser feliz es poder percibirse sin horror, ¿no? Y ahí está involucrada todas las partes complejas que para mí están contenidas en este problema de la felicidad como experiencia que alude a la memoria, a la historia y a la política. Entonces, solo la voy a dejar, no la voy a explicar porque creo que la tarea de todos es poder justamente desarmar esta expresión que para mí condensa ampliamente lo que quise expresar un poco en este libro y la charla que aquí tuvimos, ¿no?
Doctora en Ciencias Sociales, Micaela Cuesta, ha sido un placer, un honor, y espero que tengamos oportunidades en el futuro de volver a encontrarnos para conversar, para reflexionar, para que nos ayudes a seguir pensando este tema tan complejo y tan central y tan importante para nosotros, que es la felicidad, entendida, como bien lo señalabas, desde un anclaje de predominio de lo colectivo, donde también se sumerge allí lo individual. Y me permito invitarte a tu saludo final con esta frase también que se desprende de tu obra, que es: si puede un pensamiento sobre lo político y lo social prescindir de la idea de felicidad. Sí, bueno, yo creo que no puedes prescindir de esa idea, y que todo el desafío está en cómo abordarla, ¿no? Y cómo hacerlo en conjunto, porque no hay pensamiento crítico ni reflexivo que pueda hacerse en soledad, desde ya. Así que muchas gracias por esta invitación y, por supuesto, a disposición para diálogos futuros. Un abrazo, muchísimas gracias.